Muy buenas tardes tengan todos, amados hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga grandemente a todos los hermanos de la Iglesia de Jesucristo Camino de Salvación. Dios bendiga a todos los que nos están viendo, escuchando a través de esta transmisión. Una vez más, Dios nos permite y nos da la oportunidad de compartir su palabra, una vez más de poder servirle, y lo hacemos con todo gusto, con todo gozo, porque para eso Él nos llamó de la vida anterior que vivíamos a esta vida, ¿verdad? A esta vida verdadera, porque solamente en Dios haya nuestra vida descanso, verdadera paz. Solo en Dios hallamos un propósito muy especial, y especial porque es eterno y maravilloso el poder servirle a Dios y el poder cada día acercarnos a Él con todo nuestro corazón. Dios les bendiga una vez más y les doy gracias por permitirnos llegar a la intimidad de sus hogares a través de estos medios. Y una vez más también les invito a que compartan estas predicaciones, que las compartan con sus seres queridos, que las compartan con sus familias, con sus vecinos, compañeros de trabajo, con quienes Dios ponga en sus manos poder hacerlo. De esa manera ustedes también podrán estar recibiendo a Dios. No olvidemos que es un tiempo precioso, un tiempo en el cual este momento lo compartíamos en la iglesia Jesucristo Camino de Salvación, hoy jueves, haciendo los cultos regulares, pero no los vemos todavía. Ahora sí que solamente los domingos estamos haciendo los cultos, ¿verdad? Pero estamos aprovechando el tiempo porque ese tiempo le pertenece a Dios. Una vez más les pido que por favor haya mucho orden, haya reverencia, haya respeto, por respeto a la palabra de Dios, por respeto a Dios mismo. Una vez más les pido también que allí en la intimidad de sus hogares ustedes se pongan de acuerdo, alguien que les sirva como secretario para anotar las citas que vamos a estar leyendo, ¿verdad? Y que ustedes luego puedan comentar, puedan escudriñarla a la luz de la palabra, ¿verdad? En sus altares familiares. Es algo que siempre les pedimos, y una vez más les recuerdo también, compartan esas transmisiones, compartan estas predicaciones. Es algo muy especial que los verdaderos cristianos y la verdadera iglesia de Dios debe de llevar a cabo. Para esto hemos sido llamados, ¿verdad? Para ganar almas, y es de sabio ganar almas. Hoy vamos a estar leyendo en el libro de Romanos y aparte otras citas, ¿verdad? En la Biblia, y título del Evangelio, y una pregunta muy especial para cada uno de los que nos escuchan: ¿justicia o injusticia? Esta palabra va dirigida para todo aquel que nos puede escuchar en esta tarde, y en lo sucesivo a quienes ustedes puedan invitar, ¿verdad? Dentro del pueblo de Dios, dentro de todos los que van a escuchar, Dios les permite escuchar y ver esta transmisión, un mensaje muy especial, ¿verdad? Que ustedes pueden compartir. Y si en algún momento a sus vidas llega la oportunidad de compartir esta palabra con gobernantes, autoridades de aquí de nuestra entidad, ¿verdad? O donde quiera que nos estén escuchando, compártala de una manera muy especial. Si usted también pertenece a una iglesia, a una religión, a una denominación, comparte esta palabra también con quienes le rodean. Y muy especialmente también atesórela para usted mismo y póngala por obra. Algo muy especial que estaremos leyendo el día de hoy: el poder del Evangelio. ¿Y tú qué practicas? ¿Justicia o injusticia? Vamos a estar leyendo en el libro de Romanos, en el capítulo 1, a partir del verso 16 hasta el versículo 32. Pasaremos por del poder del Evangelio, a donde dice la culpabilidad del hombre también. Pero antes de eso vamos a pedirle a nuestro Padre que Él sea el que tome el control de cada una de nuestras palabras, que redarguyen sus corazones y que les ayude a entender. Es la obra de ¿quién? Del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Bendito Dios, santo y poderoso. Una vez más te damos gracias primeramente, Señor, porque en medio de todo esto tú estás, Señor amado de la gloria. Eres tú quien nos enseña, quien nos guía, quien nos dirige, Señor, en todo momento. Gracias te damos por tu bendita y soberana presencia maravillosa.
Llénalo todo, Padre mío, llénalo todo. Cada vida, cada alma, cada corazón, cada hogar, Padre mío, a donde tú nos permitas llegar por medio de esta transmisión. Señor amado, toma mi vida en esta hora, Señor. Espíritu Santo, sé tú quien hables, Señor, a través de tu siervo, Señor. Que sea tu voluntad, tu palabra conforme a tu voluntad y no a mi voluntad, Señor amado de la gloria. Oh Dios bendito, en el nombre poderoso de Jesús, sé con cada vida, con cada corazón, con cada persona que nos esté escuchando, con cada matrimonio, con cada familia, Señor amado. Oh Dios bendito, algo muy especial. Danos entendimiento, Señor amado de la gloria, en el nombre de Jesús. Y que toda obra del diablo, las tinieblas en contra de esta palabra, de esta obra en esta hora, sea cancelada, sea derribada, hollada bajo tus plantas, Señor amado de la gloria. Oh Dios bendito, te alabo, Padre celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dice así, pues como se pueden dar cuenta, ¿verdad? Ahora sí que son 16 versículos que estaremos leyendo, aparte de los versículos que tengo anotados por acá, para que ustedes luego los escudriñen, ¿verdad? Y voy a pedirles que pongan mucha atención. Yo les he dicho que leeremos grandes porciones de la Biblia, y lo hemos estado haciendo cada que me toca predicar, porque pues quiero que se aproveche este momento para leerla. Yo les pido que en sus altares familiares ustedes la escudriñen más a fondo todavía, ¿verdad? Y si es también aparte de eso, por medio de lo que les predicamos, que le pidan al Espíritu Santo que les guíe en toda verdad y en toda justicia. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. La palabra de Dios es para salvación, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y no hablamos de una justicia cualquiera, es la justicia perfecta, no es la justicia de este mundo, no es la justicia de hombre, sino la justicia de ¿quién? De Dios, que se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo es todo aquel que ha conocido esta palabra, que ha tenido un encuentro personal con su Creador, ¿verdad? Y se ha vuelto de sus malos caminos a una senda derecha. Gloria a Dios. Inmediatamente después dice la culpabilidad del hombre, porque la se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y la ira de Dios se ha revelado en estos días, y de qué manera, ¿verdad? Desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Y el hombre, el ser humano, la humanidad, en todas las naciones, en todo el mundo, ha estado deteniendo la verdad. ¿Con qué? Por medio de injusticia. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Visibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. No tiene excusa, porque todo lo hermoso de esta creación, ¿verdad? Tenemos un creador, y ese es Dios quien ha creado todas las cosas. Y dice aquí, ¿verdad?, que todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, invisibles, se hacen claramente visibles desde la creación. Toda la creación, todo lo que hay en el universo completo, ¿verdad? Nuestras propias vidas, nuestro propio ser, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambió la humanidad la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre mismo, la humanidad misma, cambió la gloria de Dios
que es incorruptible, ¿verdad?, por la que es corruptible, que es la de la creación. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y esto era lo que les decía, ¿verdad? El hombre cambió la gloria de Dios por lo creado por Él. Por esto Dios nos entregó a pasiones vergonzosas. Y escuchen bien lo que está aconteciendo hoy, ¿verdad? Por esto Dios nos entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. El uso natural de una mujer es con un varón, ¿verdad? Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una que no conviene, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y dice el último versículo, el 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Fíjense bien en todo esto, ¿verdad? Y en todo esto habla, decíamos, ¿verdad?, de lo que es el poder de la palabra de Dios, el poder del Evangelio, que es para salvación de todo aquel que cree, ¿verdad? Pero inmediatamente la culpabilidad del hombre nos da la serie de lo que el hombre ha estado haciendo durante toda su existencia, la humanidad en todas sus generaciones, cómo ha ido deshonrándose a sí mismo y ha estado buscando también deshonrar a Dios, quitándole el lugar a Dios, el lugar que le corresponde. Sabemos que Él es dueño y Señor de toda la creación, pues todo lo creado ha sido creado por Él. Y hoy el hombre se rebela contra su Creador. Hoy el hombre se rebela contra su Creador. Y como dice aquí en el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Habla aquí de que son dignos de muerte estas personas, pero que debido a la situación que hay, ¿verdad?, todo lo que pelea derechos humanos y en todas las naciones, todo lo que se está levantando, que a lo bueno, a como Dios lo ha dejado escrito aquí en esta palabra, de verdad, lo ha metido aquí en esta palabra, en los últimos tiempos, a lo bueno le llamarán malo y a lo malo bueno. Vemos, ¿verdad?, cómo se levantan los grupos de personas que tienen una mente entenebrecida, las cuales han sido entregadas por Dios mismo a mentes perversas ya, a mentes perversas, y estas personas que divagan entre toda su perversidad, quieren contaminar a todos los que los rodeamos, ¿verdad? Ellos quieren que lo que ellos piensan, lo que ellos que han aceptado, la manera como han aceptado de vivir, quieren compartirla con los demás y a la fuerza quieren hacer esto. Por ahí veía yo una noticia allá en Rusia, como ese movimiento de homosexuales quiso hacer allá en aquel lugar, como lo ha hecho en ocasiones, sus marchas del orgullo, a eso del orgullo gay. Y parece ser que no se los permitieron allá, hubieron situaciones, ¿verdad?, golpes y todo eso. Pero estas personas, como dice aquí en este versículo, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Y más allá de esto, hoy quieren compartirla con usted, con su familia, con sus hijos y conmigo y mi familia. Cosa que no debe de ser, pero sabemos que esto es lo que nos rodea. Y hablaba yo con mi familia en un altar familiar y les hacía ver de todo lo que está pasando hace algunos meses, cuando esta
esta enfermedad llegó a América y comenzó a llegar a los países latinoamericanos. Yo en una de esas primeras predicaciones aquí por este medio, pues con gozo, les decía, les daba estas palabras de que pues por medio de estas transmisiones había visto noticias de que primeros ministros y presidentes de algunos países se habían unido. Muchos hablaban ya no como actos políticos, sino que nombraban a Dios por primera vez y le decían a su misma nación, a los habitantes de su nación, que era el tiempo de clamar a Dios, de levantar nuestros ojos al cielo, de clamarle a Dios y pedirle a Dios, porque esto no se podría detener así nada más por voluntad de hombre, que los esfuerzos de los científicos, de los que trabajan elaborando los medicamentos, las vacunas, ¿verdad? Han sido insuficientes hasta ahora, que han habido algunas cuestiones de leve progreso, ¿verdad? Pero que no ha habido nada en concreto, nada contundente contra esta enfermedad. Y ellos decían, estaban tomando en cuenta a Dios, pero yo también les compartía esta palabra, que si es por medio del terror, si es por medio nada más del temor, por el momento, por lo que está pasando, es fácil que esto se olvide y sigan, y es lo que está pasando ahorita. ¿Por qué? Porque de estos mismos presidentes y primeros ministros de estas naciones están volviendo a lo mismo. Hoy es más necesario los bienes materiales, la economía, todo eso es más necesario. El hombre, la humanidad ha antepuesto lo material a lo espiritual, ha antepuesto lo que es vano, lo que es perecedero, a lo que es eterno. Y vuelve una vez a acostumbrarse a lo que no debe de ser. De hecho, ya esto tiene un nuevo nombre y lo habíamos estado comentando, ¿verdad? La nueva normatividad, la nueva normalidad. Y entonces vemos que es fácil para el ser humano acostumbrarse a lo malo, a lo vano, a lo que no tiene sentido, a lo que es perecedero, a lo que va en contra de la voluntad de Dios. Y Dios está haciendo un llamado para que todos aquellos que han sido entendidos, para todos aquellos que han decidido abrirles la puerta de su corazón a Él, despierten y también pongan su palabra por obra y puedan salir a predicar. Y eso lo escuchábamos, ¿verdad?, cuando Dios estaba ministrando a través de nuestra hermana pastora en la predicación del martes. Algo muy hermoso, las palabras de Dios, ¿verdad?, invitando a su pueblo, dándole orden, mejor dicho, a su pueblo de que saliera de sus hogares. Algo tan hermoso que se escuchó. ¿Por qué? Porque decía el Señor mismo que Él tiene el poder para esto. Y vaya que si nos los ha enseñado a nosotros, porque por medio de los testimonios de los cuales hemos estado muy pendientes, en realidad, mucha gente corrió a sus hogares a esconderse, mucha gente suspendió todo tipo de actividades, se escondieron en sus hogares, tomando de pretexto, muchos que se dicen cristianos, tomando de pretexto de que es necesario obedecer a las autoridades. Te están diciendo, guárdate, quédate en casa, no salgas, y todo este tipo de cuestiones. Pero sabemos que el verdadero cristiano no tiene temor ante esto, porque tenemos un Dios vivo, real y verdadero, que se nos revela, ¿verdad? Así, de esa forma como sucedió el martes en la predicación de nuestra hermana pastora, y que decía que todo lo que el hombre está buscando es algo vano en realidad, que se están deteniendo, luchando con sus propias fuerzas, cuando Él tiene el poder en contra de toda esta enfermedad y de todos los males. Pero el hombre sigue en esa posición, la humanidad sigue en esa posición de no querer entender, no querer depender de Dios, no querer depender de ¿quién? De su Creador. No querer. Y les decía yo a mi familia, en medio de ese altar familiar, yo creo, les digo, que en todos los gobiernos del mundo, en todos los gobiernos del mundo y alrededor del mundo, en todas las personas, científicos, ¿verdad?, los que se dedican a hacer las vacunas, a los medicamentos y todas estas cuestiones, dentro de todo esto hay personas que conocen la palabra, hay personas que tienen tal o cual religión,
y que conocen de una u otra forma, conocen la palabra y saben que hay un Dios vivo, real y verdadero, un Dios poderoso que está esperando que nosotros, todo aquel que conoce su palabra, ¿verdad?, que ha tenido un encuentro personal con Él, le demos a conocer. ¿Y cuántas personas de estas trabajarán en los gobiernos, verdad? Y como científicos también, y los que se dedican a la invención de vacunas y medicamentos, pero no son capaces de abrir sus labios y darles a entender a sus jefes inmediatos, a los presidentes de estas naciones, primeros ministros, a quienes están en el gobierno o como autoridades, no son capaces de hablarles acerca de Dios, pero también reconociendo que ese es el deber de todo verdadero cristiano y de toda iglesia que se dice verdadera iglesia de Dios. Es el deber y el trabajo que debemos de estar desempeñando todos. No estoy haciendo un llamado a la rebeldía y a la desobediencia, no, de ninguna manera. No estoy haciendo un llamado a la rebeldía ni a la desobediencia, sino un llamado a ser entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios, un llamado a hacer lo correcto. Dice la palabra de Dios ciertamente, y aquí lo traigo en estas citas, las cuales les voy a pedir que anoten. En Romanos 13, del 1 al 4, dice algo muy importante acerca de las autoridades, ¿verdad? Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y esto es muy cierto, tenemos que obedecer y respetar a las autoridades que han sido puestas por Él. Pero es necesario que también, si usted que me escucha está puesto como autoridad, como gobernante, si usted trabaja en el gobierno, ¿verdad?, es necesario que escuche esto también, porque lo dice en San Juan 19:11. Y dice: respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y esto lo decía Dios, ¿ante quién? Ante un gobernante que lo estaba juzgando, ¿verdad? Y esta persona, Pilato en sí, le acababa de decir que él tenía el poder para absolverlo o para condenarlo. Pero las palabras de Jesús fueron estas: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Estaba diciendo claramente que la autoridad que tenía era porque Dios se lo había permitido, ¿verdad? Pero también le estaba diciendo: por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Y quiénes le estaban entregando? Los de su mismo pueblo. Pero lo cierto es que este varón, estando como autoridad, pudo haber hecho lo correcto y pudo haber dejado en libertad, ¿verdad?, a un inocente. Pero sabemos que esta obra tenía que ser así para salvación, para bendición de nosotros mismos, de toda la humanidad, ¿verdad? Pero esto es para decirle a usted que está puesto como autoridad, como gobernante, que es necesario que también la autoridad y los gobernantes que tenemos, tanto en nuestro querido México, como en todas las naciones del mundo, como en todo el mundo, ¿verdad?, también entiendan que tenemos una autoridad superior a la cual la humanidad ha olvidado, y es a Dios mismo, el creador de todo el universo completo. De hecho, en el libro de Hechos 4:19 y Hechos 5:29 habla también de esto. Dice así en el libro de Hechos 4:19: mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y esto fue ante el concilio, los mismos de su pueblo, ¿verdad?, los sacerdotes, los escribas y fariseos que les habían mandado a encerrar.
Lo dijeron estos Pedro y Juan los apóstoles, ¿verdad? Defendiendo el Evangelio, defendiendo la voluntad de Dios y haciéndoles reconocer a ellos, diciéndoles, ¿verdad? Diciéndoles que era necesario obedecer a Dios antes que al hombre. En Hechos 5:29 prácticamente lo mismo. Dice, respondieron Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y estaban ante el concilio y ante los gobernantes y autoridades. Una postura muy correcta, ¿verdad? Y si nuestras autoridades y gobernantes entendieran estas cuestiones, es algo tremendo, ¿verdad? Ver que en todos los noticieros, desde que llegó esta pandemia, esta enfermedad, la mayor parte se ocupa en ello, todo, que si medicamentos, que si la cura, que si en tal país están a punto de llegar a inventar la vacuna, que si el tal medicamento y que si la curva y que si los días pico para la propagación de esta enfermedad, haciendo cuestiones, balances, ahora sí, cuestiones que están lejos del poder, del control de todo hombre, porque pues toda persona que está puesta como autoridad o como gobernante en realidad son hombres también, seres humanos, que ningún poder tiene más que la autoridad que Dios les permite tomar para ejercer dominio o el control de tal gobierno, de tal país, ¿verdad? Pero que no tienen control sobre las cosas en realidad, que como estas enfermedades, desastres naturales, todo ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Terremotos, todo ese tipo de cuestiones, pero que no son capaces, teniendo religión y conociendo que hay un Dios, no son capaces de hacer un alto y enfrentar esto de otra manera. ¿Cuánto tiempo llevamos escuchando, verdad, aquí en nuestro México, lo que dicen nuestras autoridades, tanto desde el presidente de la República hasta quienes están a cargo del sector salud? ¿Cuántas veces nos han dicho que en tal tiempo se va a llegar a la parte más alta de los contagios y de las muertes? ¿Y cuántas veces han fallado? Y siguen pronosticando, haciendo pronósticos nada más. Pero eso podemos decirlo que es un modo de entretenimiento ya, insano totalmente, pero un modo de entretenimiento para todos aquellos que ponen más su confianza en ver a qué horas puede salir o dar la noticia de que ya se inventó la vacuna, a poner sus ojos en Dios, desviando la atención de lo que verdaderamente debe de ser. Pero el pueblo de Dios debe de estar peleando la buena batalla, como parándose en la brecha, clamando a Dios primeramente en ayuno y en oración, porque el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo intercesor, pero también un pueblo que no se quede callado, sino que hable. Y decía el Señor en la administración del martes, ¿verdad?, que saliéramos de nuestras casas a predicar el Evangelio, a dar a conocer esta palabra poderosa para salvación, y hacer ver a todos los que nos rodean, ¿verdad?, como lo dice aquí en el libro de Romanos, en la parte que acabamos de leer, acerca de la culpabilidad del hombre. Pero vemos con tristeza, ¿verdad?, que aún de todas las religiones que existen en nuestro México, ninguna fue capaz de pararse en la brecha y decirle al gobierno y a los que están en altos cargos, ¿verdad?, pararse y decirle a los gobernantes, hey, esto es el remedio para esta enfermedad, este es el remedio para todo esto que está pasando. Dios es el remedio. ¿Por qué? Porque no hay la fe. No hay la fe. Y damos a conocer en la predicación pasada, ¿verdad? Cuando venga el Hijo del Hombre a este mundo, ¿hallará fe? No hallará fe porque se habrá acabado el amor también. Al no haber amor, Dios es amor. No es porque se haya acabado, se acabará en este mundo, pero Dios seguirá siendo por todos los siglos, eternamente y para siempre. Amén. Pero no habrá amor en la humanidad, por lo tanto, no habrá fe. Habrá cierta cuestión de fe, pero en lo que no es, como lo decíamos la vez pasada, puede ser religión, puede ser medicamento, puede ser brujería, hechicería, lo que ustedes quieran, pero no es la fe que verdaderamente debe de ser. La fe puesta ¿en quién? En el Creador de todo lo que existe, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, le decía yo, es necesario
que el pueblo cristiano, los verdaderos cristianos, el pueblo de Dios, se levante con poder y gloria, dando a entender esto, que hemos leído nosotros en la Biblia, ¿verdad? Siempre, para todo aquel que no tan solo llega a la iglesia por tener religión y que se ha ocupado de leer esta palabra, ¿verdad? De leer la Biblia, siempre desde los tiempos antiguos en Israel, ahora sí que desde los reyes prácticamente, o desde los jueces de Israel, siempre habrían profetas que Dios los usaba, ¿verdad?, para llevar una palabra verdadera a aquellos jueces o aquellos reyes. Pero muchos de estos jueces y reyes se rebelaron contra Dios porque no querían depender de Dios, porque no tenían fe, porque no habían creído verdaderamente, sino que simple y sencillamente era costumbre lo que tenían. Pero Dios siempre se ocupó de tener profetas que estuvieran advirtiendo a los jueces y a los reyes. Y Dios lo sigue haciendo. Dios lo sigue haciendo y tiene el poder para hacerlo, porque nosotros hemos palpado esta bendición, la cual el mundo ha desechado, la cual los gobernantes y autoridades, no tan solo de las naciones, sino también los gobernantes y autoridades de cada religión, de cada doctrina, han desechado. Para muchos de ellos es una cuestión muy fácil porque estudiaron pudiéramos decir, para ser pastores, para ser ministros, ¿verdad? Estudiaron y pueden saberse la palabra de memoria, pero estudiaron para ello, ¿verdad?, no teniendo un corazón conforme a lo que Dios quiere, ¿verdad? Y no tuvieron o no han tenido el valor para hacer y reconocer lo que es correcto. ¿Por qué? Porque Dios nos ha enseñado por medio de sus palabras acerca de los dones y de los ministerios, ¿verdad? Y es muy fácil, les decía yo, para los pastores y ministros que hoy se levantan, predicar acerca del Espíritu Santo, predicar acerca de salvación, predicar acerca de muchas cosas, pero también es algo que no verdaderamente sienten, porque en realidad lo que nos enseña la palabra y lo que hemos visto, ¿verdad? Yo como pastor de una iglesia, sé que tengo los miembros que tengo ahí en la iglesia, ¿verdad?, que llegan a la iglesia, y dentro de esos miembros tengo personas, ¿verdad?, hermanos en Cristo, que han sido bendecidos por Dios, han sido bautizados por el Espíritu Santo, no tan solo hablan nuevas lenguas, sino que Dios los ha bendecido con dones y ministerios. Tengo profetas por medio de los cuales Dios habla a nuestras vidas, nos enseña, nos guía, ¿verdad?, nos dirige a través de estos vasos, ¿verdad?, que decidieron consagrarse para Dios, decidieron romper con el mundo y servirle a Dios, decidieron apartarse de lo malo, ¿verdad?, vivir hablando verdad, haciendo justicia y viviendo en santidad. Y hoy son instrumentos de bendición, y es lo que debería de haber en cada iglesia, no solo la voluntad de hombres, porque ya estudié para ser sacerdote o pastor o ministro, porque entonces se vuelve algo secular, algo como si hubiéramos estudiado ingeniería o derecho o medicina. Pero no olvidemos que la palabra de Dios dice que a Dios le tenemos que dar lo que es de Él, y al César, al mundo, lo que es del mundo. No es malo estudiar, no, pero sí es malo ignorar a Dios. Es malo ignorar a Dios. Por eso esta palabra que traigo el día de hoy de parte de Dios no es un llamado, se lo vuelvo a repetir, a la rebeldía en contra de nuestras autoridades. No es un llamado a la desobediencia, no lo es. Es un llamado a ser entendidos de cuál sea la buena voluntad de nuestro Dios. Es un llamado a hacer lo correcto. Es un llamado a hacer lo correcto. No es una cuestión, no es un acto de desobediencia o de rebeldía el que yo ante la autoridad tenga que decirles que no al permitir el homosexualismo, las bodas entre parejas del mismo sexo, la adopción de niños por parte de estas parejas, porque eso es lo que está condenando y destruyendo a este mundo. Lo que hoy hacen nuestras autoridades, yo se los digo no como una cuestión para destruir o para levantar
levantarnos en rebeldía o en desobediencia. Cuestión de que un llamado de atención. ¿Por qué? Porque en este mundo cada persona que es político y quiere y desea llegar a ser autoridad o gobernante, lo que buscan son los votos. Lo que buscan es complacer a la mayoría de las personas para que voten. ¿Por qué? Porque por medio de esos votos pueden obtener ese poder, pero están desechando a quien puede obrar en los corazones de todas estas personas, y están desechando lo que es correcto, como le pasó a este varón Pilato. Tenía en sus manos ¿a quién? Al Hijo de Dios, y él pensaba que tenía toda la autoridad, pero el mismo Jesucristo le dijo: no tendría si no te lo hubiera dado mi Padre, pero tienes el poder también de hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque yo soy inocente. Sin embargo, él quería complacer a la mayoría. Y a Dios no lo complace la mayoría, a Dios lo complace lo que es correcto, la obediencia, el hacer lo correcto, el que usted decida hacer lo correcto, porque por temor a Él. Es algo necesario que podamos entender, que puedan entender las autoridades. Si quieren el respeto correcta, tienen que hacer lo correcto, no irse tras de las cuestiones que son incorrectas. ¿Por qué? Porque todo aquel que está puesto como autoridad, también como gobernante, tiene familia, y ese mal puede llegar a ustedes. No de en balde dice la palabra de Dios que por los pecados de los padres pagarán los hijos hasta la tercera o cuarta generación. Y cómo hemos visto este tipo de cosas, a como hemos visto que fueron a sus casas, a sus hogares, a esconderse de esta pandemia, de esta enfermedad. Hoy están ellos contagiados, todos ellos y sus familias, y Dios de esa manera nos ha tenido que sacar y llamarles la atención, porque lo que, como decía nuestra pastora la vez pasada y hemos predicado, no se enciende una luz para esconderla, se enciende una luz para que alumbre. Y dice la misma palabra que nosotros somos hijos de la luz y no tenemos por qué correr a escondernos. La manera como nosotros podemos escondernos es hablando verdad, practicando justicia, viviendo en santidad, obedeciendo a la palabra de Dios, pero dándole a conocer. ¿Por qué? Porque el poder de salvación no está en un cubrebocas, no está en un gel, no está ni siquiera en las vacunas, no está en los medicamentos, no está en el encerrarse en casa. ¿Por qué? Porque Dios tiene poder y dominio sobre estas cosas. ¿Hemos leído acaso en vano la palabra de Dios? Y esto lo hablo para todo aquel que se dice cristiano, todo aquel que está puesto como autoridad, sea sacerdote, ministro o pastor de una iglesia. Es necesario que entendamos lo que hemos leído acerca de esta palabra. Y Dios decía algo muy importante en la administración pasada: yo pondré una marca en la frente de aquellos que son míos, y esta enfermedad no les hará daño. ¿Cuántas veces hemos leído esto en el Antiguo Testamento? Cuando Dios mandó a poner a su pueblo en los dinteles de las puertas de sus casas, ¿verdad? Cuando Dios levantó a aquella serpiente, les dijo a Moisés que levantaran esa serpiente, ¿verdad? Y que todo aquel que la mirara no le harían daño las mordeduras de las otras serpientes que él había enviado como plaga, ¿verdad? Como juicio a su pueblo. ¿Cuántas veces no hemos leído esto? Si no somos nosotros los que nos llamamos cristianos, la iglesia verdadera de Dios, quien le dé a entender, quien busque darle a entender a los gobernantes y a nuestras autoridades esto, ¿quién lo hará? Si es Dios a nosotros a quien nos está dando la oportunidad. La oportunidad, de hecho, dice este siguiente versículo en Romanos 1:5. Les voy a leer Romanos 12:2 y 1:5. 12:2 primeramente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y para usted, ministro, pastor, que se dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Usted y yo, usted que se dice pastor o ministro de una iglesia, no busque la situación de como tener un título, de que diga pastor o profeta o apóstol.
Confórmese a esto, porque el nombre que debe de ser glorificado siempre es el de nuestro Dios. Confórmese a esto que Dios le haya tomado en cuenta y le haya llamado para servirle, no tomando como base un título o un nombre, entendiendo que nos llamó para la obediencia a la fe en todas las naciones, en todas las naciones. Y en aquel tiempo se los decía yo, aun cuando el pueblo de Israel fue conquistado, ¿verdad?, por Nabucodonosor, Dios permitió que siempre hubiese quien profeta al lado de él. Y vaya que si este hombre entendió esa parte, la única parte que no entendió fue la de siendo rey, haber tratado de cambiar la mentalidad de su pueblo, de la nación sobre la cual él reinaba, para con toda, ahora sí que con toda claridad derribar sus ídolos, sus imágenes, y haber aceptado a Dios como su Dios, ¿verdad? Pero siempre Dios tuvo el cuidado de esto. Y a través de quienes hubo un Daniel en aquel tiempo, ¿verdad? Y aquellos otros 3 jóvenes que fueron deportados también para aquel lugar y que dieron a conocer el nombre de Dios. ¿De qué manera? Tenemos ahí, esto lo hemos leído una y otra vez, pero ¿qué parte no entenderíamos? ¿Cuál? La de la fe, la del entendimiento, que hoy debemos de estar proclamando esto. Es algo maravilloso. Yo les invito a que todo aquel que pueda vea la predicación de este martes pasado que tuvimos a través de nuestra hermana pastora, nuestra hermana Claudia, y la parte donde Dios ministró y las palabras que Él decía, la que le dice a su pueblo: sal de tu cueva, sal de tu casa, sal de la intimidad de tus hogares, sal de tu temor, predica mi palabra, habla. ¿Por qué? Porque son almas, son vidas las que están descendiendo al infierno. Son personas las que están muriendo, y el trabajo, ¿quién lo va a hacer? Ella decía algo que hemos repetido muchas veces. Dentro de los miembros que tenemos en nuestra iglesia, tenemos doctores y tenemos enfermeras, que en cierto momento tuvieron temor, vinieron y decidimos orar por ellos. Y Dios a través de las vidas de nuestros profetas les daba una palabra. Envió a esos lugares. No se vayan a esconder. Yo les envío a esos lugares donde estarán rodeados de muerte. Estarán rodeados de muerte, pero en medio de ese lugar ustedes me servirán. Tienen la facultad de hacerlo porque ustedes tienen acceso a entrar a esos hospitales, a esos lugares donde hay muertes, pero estarán ¿qué? Remitiendo pecados, estarán llevando la palabra, estarán declarando vida para aquellos de los cuales Dios tendrá misericordia. Y vaya que si lo ha hecho Dios. Las noticias de ellas cuando nos reunimos en la iglesia, que vienen felices, ahora sí que vienen tristes y felices. Tristes por las almas, las personas que murieron. Felices porque Dios les dio la oportunidad de remitir pecados, llevarlos a Jesucristo y llevarlos a la salvación. Y otros porque fueron levantados, dándoles Dios una nueva oportunidad de vivir. ¿Pero para qué? Para que sean testimonio vivo de que Él es su poder. Porque no se olviden que Dios tendrá misericordia de quien Él tenga misericordia. Él es soberano, Él es poderoso, Él es absoluto, Él es real y es verdadero. Hermano pastor, hermano ministro, estás a cargo de una congregación. No te olvides de lo que tantas veces quizás hayas predicado, de lo que tantas veces quizás hayas enseñado o aconsejado. No escondamos a nuestro Dios, porque nuestro Dios es grande y poderoso, es real y es verdadero, y Él quiere que este mundo le conozca. Pero ¿cómo podrán conocerle si no hay quien lo dé a conocer? ¿Cómo? ¿De qué manera? Autoridades. Si estás puesto como autoridad o como gobernante, es necesario que reconozcas también que tú tienes que estar bajo autoridad y bajo gobierno ¿de quién? De Dios. No eres absoluto. Si eres gobernante o eres autoridad, fue porque Dios te lo permitió. Pero no olvides a tu Dios, no olvides a Dios, porque poderoso es Él para deshacer todas las obras del diablo y las tinieblas. Poderoso es Él, ¿para qué? Para deshacer toda
para deshacer todo el poder que tiene esta plaga, esta enfermedad. Poderoso es Él, ¿para qué? Para poner en orden todo lo que está pasando. Porque como lo hemos dicho en otras ocasiones, no es tan solo la plaga de esta enfermedad, sino la plaga de maldad y de perversidad que hoy se da, asesinatos, todo tipo de cuestiones que se levantan día a día. Es necesario que reconozcamos esta parte, pero que la pongamos por obra en nuestras vidas. No estaríamos, yo creo que no sería algo correcto vivir de esta manera después de que, si, como el mundo cree, como muchos gobernantes creen, y quizás como muchos que se dicen cristianos y muchas religiones, esto ya va a pasar o esto ya está pasando. No está pasando, esto ha tomado más fuerza. Pero podrán decir así: vamos a volver a nuestras iglesias y vamos a seguir en la misma tónica, vamos a poder predicar, vamos a poder enseñar y aconsejar y tener un pueblo a nuestro cargo. Pero ¿cuál fue la confianza que le dimos en este tiempo? ¿Cuál fue la fe que alimentamos y que hicimos crecer en este tiempo? ¿Cuál es el verdadero creer en este pueblo que tenemos a nuestro cargo? ¿Cuál fue la obra que hicimos? Si no estamos haciendo lo correcto, no nos estamos parando en la brecha. Y la iglesia de Dios tiene que ser una iglesia intercesora, una iglesia llena de ¿qué? De la presencia de Dios, del poder de Dios para deshacer todas las obras del diablo. Una iglesia que dé a conocer la gloria de Dios. Una iglesia a la cual autoridades y gobernantes miren en busca de respuestas para esto que está pasando. No una iglesia tímida, no una iglesia temerosa, no una iglesia que siente vergüenza. No, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es de poder de Dios para salvación, para salvación, para salvación, para sanidad, para restauración de vidas, de matrimonios, de familias, para restauración aún de la naturaleza, de todo lo que hay, de todo lo que Dios hizo que es perfecto y que era totalmente limpio, pero que el mismo hombre decidió contaminarlo. Si hay alguien que me escuche en esta hora que esté puesto como gobierno o como autoridad, les podría yo pedir, por favor, que leyeran, buscaran en el libro de Levítico, el capítulo 26, donde habla acerca de las bendiciones de la obediencia y consecuencias de la desobediencia. Ustedes están puestos como gobernantes, como autoridades. Es necesario que crean en Dios, pero no nada más por costumbre, por religión, por tradición, porque nacieron bajo esa costumbre, sino búsquenle por medio de su palabra. Lean Levítico 26, donde Dios le habla a su pueblo acerca de lo que son las bendiciones de la obediencia y de las consecuencias de la desobediencia. Y vaya que si todo esto lo vivió el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Y hablábamos y muchas veces hemos dado a conocer, ¿verdad?, de la situación cuando comenzó a formarse la nación de Estados Unidos. Su constitución la basó en muchos principios bíblicos, pero que hoy han dejado a Dios. ¿Por qué? Porque ha entrado la maldad y la perversidad por lo que sus habitantes quieren, el libertinaje, no la libertad con la que quieren vivir, sino el libertinaje por el cual han decidido vivir. Y hoy esta nación pues está cayendo prácticamente. Vemos que rompe los récords de contagio y de muertes día a día. Pero que también no olvidemos que las constituciones de cada país se hicieron en los tiempos que se hicieron, tomando en cuenta lo que era por sentido común, lo que es correcto en todas las cosas que Dios creó. Dios creó hombre y que creó mujer, hembra y varón. E hizo y creó a la mujer, a la hembra para el varón y al varón para la hembra, para tener descendencia, para tener hijos. Hoy la humanidad, los gobernantes, nuestros gobernantes han aceptado este tipo de cuestiones, cuando la palabra de Dios nos dice aquí en el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte.
Y no estoy llamando tampoco para que asesinen. No lo estoy haciendo. Estoy diciéndole simple y sencillamente que Dios dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No tan solo son ahora protegidos y avalados por quienes, por las mismas autoridades y gobernantes, por aquellos grupos que se dedican a defender todas estas causas incorrectas, sino que también quieren involucrarnos a nosotros. Y pelean ellos ¿por qué? Pelean ellos por sus derechos. Pelean ellos por su libertad de expresión. ¿Y acaso nosotros no tenemos también libertad de expresión? ¿Acaso nosotros no también tenemos derechos? ¿A qué podemos temerle, hermano? Sabemos que el mismo derechos humanos defiende aún a los que son asesinos, psicópatas. Les dice a las autoridades y gobernantes, no tienes derecho a matarlos. ¿Basados en qué? En sus sentimientos. Solamente en sus sentimientos. Entonces, ¿por qué tú, hermano pastor, hermano ministro, siervo de Dios, tendrías que ocultarte y tendrías que tener temor? Es necesario que vivamos de acuerdo a lo que hemos predicado. Es necesario que pongamos por obra esta palabra. Es necesario que pongamos por obra lo que predicamos, lo que aconsejamos, lo que enseñamos. Es necesario, porque si no, a usted y a mí, Dios nos los demandará. Dios nos los demandará. Él decía en la administración del martes que las almas están descendiendo y que Él le va a pedir cuenta a todos aquellos a quien Él llamó, no para esconderse, sino para dar a conocer su poder, su gloria, su majestad, su señorío, su amor, su misericordia, su gracia, su fidelidad, su bondad, su justicia, su perdón. No podemos escondernos, somos hijos de la luz y tenemos que alumbrar. Y si algo pasa con nuestras autoridades, no olviden lo que leí al principio. Toda autoridad, todo gobernante está puesto, todo magistrado está puesto ¿para qué? Para defender lo correcto. Si no lo hiciera como en ese tiempo Pilato, ¿qué importa? Si el Hijo de Dios, Jesucristo mismo, entregó su vida, ¿acaso Dios no nos ha dejado esta palabra y nosotros no hemos predicado esta palabra? Quien quiera hallar su vida, la perderá. Pero quien la pierda por causa de Dios, por causa de la palabra, la hallará. Les bendigo grandemente. Dios les bendiga. Dios redarguye, el Espíritu Santo redarguye en sus corazones. Es un llamado a las autoridades y gobernantes para reconozcan que ellos también tienen autoridad sobre ellos. Es un llamado a las autoridades y gobernantes de las naciones para que reconozcan que tienen una autoridad superior. Es un llamado a las autoridades eclesiásticas, a las autoridades de cada religión, de cada doctrina, de cada secta, que nuestra máxima autoridad, Dios mismo, nos pide que seamos luz, que no actuemos como los partidos políticos, que nada más estamos a la espera de a ver quién se hace más poderoso por medio de más miembros o de dando a conocer religión. No fuimos llamados para eso. De religión, pues cuántas hay, pero Dios es solamente uno. Y si usted ha sido llamado, entienda para qué es el llamado, entienda por medio de esta palabra para qué ha sido su llamado. No para esconder esa luz, es para que alumbre. Y si usted es un verdadero cristiano, no pare. Nuestra vida se hace más grande y más fuerte cuando nosotros estamos practicando y viviendo la palabra y estamos dando a conocer a Dios. Gloria sea a Dios, que Dios les bendiga, que Dios les guarde.
Vamos en esta hora a orar y decirle a Dios, a Él, al que solo tiene el poder, que Él sea el que ponga todas las cosas en orden. Esto no va a cambiar. Nuestra hermana Claudia en la predicación pasada les invitaba, yo les invito también al culto que tenemos el domingo a las 10 de la mañana en la iglesia Jesucristo Camino de Salvación. Yo les invito a todos aquellos pastores, ministros que quieran escuchar todo lo que Dios ha estado hablando. Tenemos estos audios, queremos compartirlos con ustedes, queremos que ustedes escuchen todo esto. En realidad, parar, dijo el Señor, que esto seguirá tremendamente, viene algo terrible sobre la tierra. Hace tiempo el Señor nos mencionaba de lo que venía y mi esposa dio fechas, porque tenemos todo eso por fecha, y decía que Dios sería como, México sería conmovido desde sus entrañas, y vaya que si lo hizo por medio de aquel terremoto. Pero dijo también que venía muerte, una gran oscuridad sobre la tierra, tiniebla y muerte, y vemos que fue por medio, y ha sido por medio de esta enfermedad. Pero también nos habló de que en México todavía habría algo más de destrucción. ¿Pudiera yo ser censurado o atacado por estas palabras? No tengo temor, porque lo que hemos predicado es que aquellos profetas a veces tenían que huir por el desierto, esconderse en cuevas, fueron amedrentados, fueron amenazados de muerte. Muchos de ellos murieron de una forma terrible, pero siempre sostuvieron la verdad de Dios, siempre pelearon por la verdad, no fueron injustos, sino que no atajaron la verdad, sino que la dieron a conocer, actuaron justamente con lo que Dios les había dado. ¿Por qué? Porque aún los mismos reyes del pueblo escogido de Dios, de Israel, fueron quienes los mandaban a asesinar. ¿Qué esperamos nosotros? Nuestra vida está en Dios, nuestra vida está en Jesucristo. Ahí está escondida nuestra vida. Y es una vida sin igual, una vida verdadera, una vida maravillosa. Es necesario que entendamos esto. Es necesario que entendamos esto. Nuestra vida está allí. Dios les bendiga. Oremos. Señor Dios Santo y poderoso Padre Celestial, te amo, te alabo, te adoro, te glorifico. Gracias, Señor, gracias, Padre mío de la gloria, oh Dios. Tú eres real y verdadero, Señor amado. Oh Dios eterno, tú nos has dado a conocer de una manera maravillosa, Padre mío de la gloria, oh Dios eterno. Gracias, soberano y poderoso Dios divino. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Señor amado, obra en los corazones de todos aquellos que me están escuchando, si son autoridades y gobernantes de este mundo, que tú redargullas en sus corazones, Señor amado, que sepan y puedan entender, Padre mío, que así como ellos, Señor amado, están puestos en autoridad y quieren respeto, Padre mío, obediencia para ellos mismos, ellos deben también de respetar, Padre mío, y obedecerte a ti, que eres el creador del universo completo y quien les estás dando vida, Señor amado, quienes estás dando la oportunidad de poder hacer lo correcto, Señor, de poder ejercer ese gobierno o esa autoridad con verdad, con justicia, Señor amado, haciendo lo correcto a aquellos, Padre mío de la gloria, que son autoridades religiosas, Señor amado de la gloria. Oh Dios bendito, que aumente su fe, Padre celestial, que podamos entender que lo que estamos predicando, que lo que estamos enseñando, que lo que estamos aconsejando, lo debemos de poner por obra, Señor amado de la gloria, pues somos nosotros los que debemos de ir adelante en ese aspecto, Señor divino y maravilloso. Padre eterno de la gloria, en el nombre de Jesús, y para tu iglesia, Señor amado, para tus hijos, para tus siervos, Señor, oh Dios bendito, que tú nos llenes cada día más de tu presencia y que cada palabra que salga de nuestros labios sea tuya, Padre mío, para redarguir, para enseñar, para corregir, Señor amado de la gloria, en todo momento y bajo cualquier circunstancia, Señor divino y maravilloso. En ti está nuestra fuerza y nuestra fortaleza, oh Señor amado de la gloria, en el nombre de Jesús. Padre eterno, ten misericordia de aquellos que no pueden valerse por sí mismos, Señor. Ten misericordia de los débiles, oh Señor amado, de aquellos, Señor, que han sido abandonados aún por sus propias familias, Padre celestial, de las viudas, de los huérfanos,
de los desamparados, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor, y que tu pueblo, Señor, pueda salir con toda, Señor amado, con toda seguridad, con toda fe, Padre mío, y proclamando tu nombre, tu palabra, tu majestad, tu señorío, poderoso Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Les decía, yo les invito al culto que se estará llevando el domingo a las 10 de la mañana en la iglesia Jesucristo Camino de Salvación, en la ranchería Tierra Adentro, primera sección del municipio de Jalpa de Méndez. Dios les bendiga y les estaremos esperando. Estamos ansiosos por compartir estas palabras que Dios nos da y creo que serán valiosas y de mucha ayuda para ustedes, para sus congregaciones. Dios les bendiga una vez más y no olviden compartir estas predicaciones. Amén.